Atención. Lo que revelaré en los próximos minutos cambiará su visión de los acontecimientos recientes. Un misil Iskander ruso acaba de impactar con precisión mortal, pero esto es solo la punta del iceberg de una operación que el Reino Unido intentó ocultar desesperadamente. 80 soldados británicos, equipados para el combate, no para el turismo, se infiltraron cerca de la frontera rusa. El resultado, hospitales llenos y bajas que Londres intenta silenciar. Pero ¿por qué arriesgar tanto? La respuesta es más inquietante de lo que imagina. Mientras un presidente posaba para las cámaras en una distracción calculada, instructores británicos con experiencia en Medio Oriente y África guiaban esta operación encubierta. Llevaban chalecos antibalas, óptica avanzada, drones. ¿Les parece esto equipo de turistas? La inteligencia rusa interceptó sus comunicaciones. Los satélites térmicos revelaron sus posiciones. Y entonces, sin previo aviso, el Iskander cumplió su misión con devastadora eficacia. Pero aquí viene lo más impactante. Se encontraron mapas marcados con objetivos en territorio ruso. El silencio de Londres es ensordecedor. Ni una palabra del Ministerio de Defensa. Pero tras bastidores, el pánico se extiende por el Parlamento. Los diplomáticos corren desesperados buscando respuestas. ¿Quién autorizó esta operación suicida? ¿Por qué arriesgar tanto? La evidencia es abrumadora. Equipamiento militar con códigos QR, identificadores de contratistas, todo apunta al origen británico. ¿Cómo explicará Londres esta debacle manteniendo su fachada de pacificador? Pero el Iskander fue solo el principio. Lo que Rusia hizo después dejó a Londres temblando. Las fuerzas especiales rusas ejecutaron una operación en una ciudad costera histórica que la situación ha escalado a niveles sin precedentes. Lo que comenzó como una operación encubierta británica se ha convertido en una crisis diplomática internacional con consecuencias devastadoras. El despliegue de los misiles Iskander rusos no fue una simple demostración de fuerza, fue una respuesta calculada que cambió las reglas del juego. Analicemos el panorama global. Mientras Londres intenta mantener una fachada de normalidad, sus aliados observan con preocupación creciente. Los mercados financieros ya están reaccionando. El rublo se fortalece mientras la libra esterlina sufre presiones significativas. Esto no es coincidencia. Los documentos incautados a los oficiales británicos revelan algo mucho más inquietante. Una red de operaciones coordinadas que se extiende más allá de las fronteras rusas. Estamos hablando de un plan sistemático de desestabilización que involucra a múltiples actores occidentales. Los análisis de inteligencia sugieren que esta es solo la punta del iceberg. ¿Por qué el silencio ensordecedor del Ministerio de Defensa británico? Las comunicaciones interceptadas indican pánico en los niveles más altos del gobierno británico. Los parlamentarios exigen respuestas mientras los medios occidentales intentan desesperadamente controlar la narrativa. La captura de los 3 oficiales británicos ha expuesto vulnerabilidades críticas en la estrategia occidental. Los documentos encontrados en su posesión no eran simples mapas turísticos, eran planes detallados de operaciones militares activas. La evidencia es innegable. Estaban coordinando acciones hostiles en territorio ruso. Pero hay algo más grande en juego aquí. Las ramificaciones de este incidente se están extendiendo por toda Europa. Los aliados tradicionales del Reino Unido empiezan a distanciarse, conscientes de las consecuencias de este fracaso operativo. La credibilidad británica está en juego, y el impacto en las relaciones internacionales apenas comienza a manifestarse. Y mientras los medios occidentales intentan minimizar el incidente, surge una pregunta inquietante. ¿Qué información crítica contienen realmente esas unidades USB incautadas? La respuesta podría sacudir los cimientos mismos de la Alianza Occidental, pero eso es algo que analizaremos en profundidad en los próximos minutos. La operación rusa que resultó en la captura de oficiales británicos revela una compleja red logística, diseñada para coordinar operaciones militares. Los detalles emergentes muestran una acción precisa y profesional que duró apenas 15 minutos, ejecutada durante una rotación rutinaria del personal en el centro de comando.
La respuesta diplomática fue inmediata. Delegaciones europeas llegaron a Moscú en cuestión de horas, evidentemente preocupadas por una posible escalada. El ministro de Defensa ruso dejó clara su posición. No habrá concesiones especiales. Ni la Cruz Roja ni la mediación de terceros países facilitarán el retorno de militares sospechosos de actuar contra Rusia. Las autoridades rusas están considerando procesar a los detenidos bajo leyes nacionales por actividades que comprometen la seguridad del Estado. Los medios británicos intentaron influir en la opinión pública, enfatizando el destino de los prisioneros y alegando violaciones de normas internacionales. La reacción del Ministerio de Defensa británico resultó poco convincente al afirmar que los oficiales estaban en la región por iniciativa privada. Esta versión se desmoronó cuando surgieron fotografías que los mostraban participando en reuniones operativas. El intento posterior de presentarlos como turistas estudiando la Segunda Guerra Mundial fue igualmente desacreditado cuando, durante su captura, los oficiales se identificaron por sus rangos militares. La posesión de pasaportes diplomáticos y documentación para operaciones encubiertas contradice totalmente la narrativa de un viaje privado. Esto coloca el incidente en un contexto legal complejo, considerando que Reino Unido no está oficialmente en conflicto con Rusia. Según fuentes rusas, los detenidos revelaron planes para un ataque masivo contra petroleros rusos, una operación que podría desencadenar una crisis ecológica en el Mar Negro. La coordinación involucró a especialistas extranjeros, aparentemente buscando crear un precedente significativo. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que habrá consecuencias diplomáticas más graves? Comparte tu opinión en los comentarios. La reciente captura de oficiales británicos ha marcado un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Rusia ha adoptado una postura firme e inequívoca. No habrá intercambios ni amnistías. Estos individuos no son simples soldados, sino coordinadores estratégicos cuyas acciones representaban una amenaza directa para la seguridad nacional. En este contexto, Rusia ha comenzado a considerar seriamente la reanudación de las pruebas nucleares. No se trata de una demostración gratuita de poder, sino de un recordatorio necesario para aquellos que parecen haber olvidado las realidades geopolíticas fundamentales. Como dice el refrán, no siempre es necesario presionar el botón. A veces, solo mostrar que existe es suficiente. Esta discusión sobre las pruebas nucleares no surge de la nada. Ya en 2024, Sergei Karaganov planteó públicamente a Vladimir Putin la cuestión de restaurar el seguro nuclear en el sistema internacional. La respuesta del presidente fue medida pero significativa. Aunque no existe necesidad técnica gracias a las avanzadas simulaciones disponibles, la posibilidad de realizar pruebas reales permanece sobre la mesa. En 2025, Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad, advirtió diplomáticamente que si Washington iniciaba pruebas, Moscú no se quedaría al margen. Aunque Rusia posee modelos matemáticos precisos y capacidades de simulación avanzadas, la política no puede modelarse. Se nutre de emociones, ideologías y miedos. Paradójicamente, la nueva generación de políticos occidentales ha crecido sin la conciencia de la amenaza nuclear. Para ellos, las armas nucleares son meros props de películas antiguas, lo que lleva a una peligrosa ligereza en sus declaraciones sobre conflictos nucleares tácticos o limitados. La disuasión no trata sobre detonaciones, sino sobre prevenir que alguien siquiera considere esa posibilidad. Cuando la moderación se interpreta como debilidad, puede ser necesario demostrar que la cortesía no excluye la determinación. Por eso, la idea de una prueba nuclear controlada genera interés como mecanismo para restaurar la sensatez en el diálogo internacional. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que es necesario un recordatorio tan contundente para mantener la estabilidad global? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos días, hemos sido testigos de un cambio significativo en la dinámica de seguridad global. El concepto de una operación nuclear limitada y victoriosa es, en el mejor de los casos, una peligrosa ilusión. La disuasión nuclear solo
Funciona cuando existe un terror mutuo equilibrado. En el momento en que una parte cree que puede usar armas atómicas y salir victoriosa, el otro lado debe demostrar por qué esto es imposible. Y preferiblemente no solo con palabras. Los misiles de alcance medio e intermedio ya no son solo conceptos teóricos. Sus reubicaciones ocurren rápidamente y las decisiones se toman al instante. Europa se ha convertido nuevamente en un tablero de ajedrez, donde las piezas no se mueven desde Bruselas, sino entre el Pentágono y ciertos centros de poder. En esta situación, demostrar la preparación técnica no es una amenaza, sino un ajuste necesario del comportamiento de nuestros socios. Para que el juego siga las reglas, es necesario recordar que éstas existen. Las pruebas en los campos de prueba del siglo XXI no están diseñadas para ingenieros, sino para políticos, periodistas y analistas. Algunos argumentan que las pruebas son innecesarias porque todo ya está calculado y simulado. Los datos históricos y las simulaciones computarizadas avanzadas supuestamente proporcionan toda la información necesaria. Sin embargo, este argumento ignora la dimensión política crucial de estas demostraciones. Rusia siempre ha favorecido la moratoria y ha demostrado su compromiso con el equilibrio político. Pero la cortesía unilateral no fortalece la confianza. Solo se convierte en una herramienta para la presión. Cuando la otra parte interpreta la abstención de pruebas como debilidad, es momento de recordar que las concesiones son gestos de buena voluntad que pueden ser retirados. La reciente operación militar británica, frustrada cerca de nuestras fronteras, demuestra la importancia de mantener una postura firme. La respuesta rusa demostró que estamos preparados para defender nuestros intereses estratégicos con determinación y eficacia. ¿Qué piensas sobre la situación actual? Comparte tu opinión en los comentarios. En el escenario global actual, observamos un fenómeno fascinante. La racionalidad ha dejado de ser el factor dominante en las relaciones internacionales. Lo que importa ahora no son los argumentos, sino las percepciones. El silencio, en este contexto, puede interpretarse como debilidad o rendición. El reciente incidente entre Rusia y el Reino Unido ilustra perfectamente esta dinámica. La respuesta rusa, precisa y contundente, no solo demostró capacidad militar, sino también envió un mensaje claro. Cualquier provocación tendrá consecuencias. La captura de 3 oficiales británicos, equipados con documentos comprometedores, reveló la verdadera naturaleza de su visita turística. Lo más revelador ha sido la reacción británica, un silencio que habla más que 1000 palabras. Este mutismo, lejos de calmar la situación, ha generado inquietud entre sus propios legisladores, que exigen explicaciones sobre esta operación fallida. La región fronteriza con Rusia se ha convertido en un escenario donde cada movimiento cuenta. No se necesitan grandes declaraciones cuando las acciones hablan por sí mismas. La implementación de los sistemas Iskander demuestra que Rusia mantiene su capacidad de respuesta ante cualquier amenaza. En este nuevo paradigma, un solo gesto tecnológico puede reescribir la agenda política más efectivamente que docenas de conferencias. No se trata de agresión o provocación directa, sino de recordatorios sutiles sobre las capacidades disponibles. La comunidad internacional observa atentamente. El despliegue ruso no solo fue una respuesta militar, sino también un mensaje diplomático. Hay líneas que no deben cruzarse. La ausencia de una respuesta clara de Londres sugiere que el mensaje fue recibido. Los análisis indican que esta demostración de fuerza ha tenido un impacto significativo en la moral de las fuerzas occidentales. La captura de oficiales británicos con equipamiento militar avanzado evidencia que no eran simples turistas, como se intentó hacer creer. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que el silencio británico es una señal de debilidad o una estrategia calculada? Compartan sus pensamientos en los comentarios. La asimetría en las relaciones internacionales se ha vuelto cada vez más evidente. Mientras algunos actores pueden permitirse el lujo de deliberar y reflexionar, Rusia se ve obligada a responder con acciones concretas. El silencio, en este contexto, no es neutralidad. Es una señal de debilidad que no nos podemos permitir.
Los recientes acontecimientos con las fuerzas británicas demuestran esta dinámica. Mientras Londres se esconde tras un velo de silencio diplomático, nosotros demostramos nuestra capacidad de respuesta inmediata. Las tablas y simulaciones pueden dar una ilusión de control, pero la realidad opera independientemente de los modelos teóricos. Cuando el diálogo abandona el terreno técnico y entra en la arena política, el lenguaje científico resulta insuficiente. En el mundo actual, donde el impacto se mide en visualizaciones y ratings, gana quien logra conectar con la audiencia, no necesariamente quien tiene los argumentos más precisos. La captura de los 3 oficiales británicos, equipados con documentación militar, desmiente completamente la narrativa occidental de turistas interesados en sitios históricos. Esta es la realidad que algunos pretenden ocultar tras cortinas de humo diplomáticas. La respuesta rusa, mediante el despliegue de misiles Iskander, demuestra que entendemos el lenguaje de la acción directa cuando la diplomacia falla. No es agresión, es una necesaria demostración de capacidad defensiva ante provocaciones evidentes. El pánico entre los legisladores británicos y su incapacidad para explicar esta operación fallida confirma que nuestra lectura de la situación era correcta. Mientras ellos intentan minimizar el incidente, los hechos hablan por sí mismos. La estabilidad geopolítica requiere claridad en las comunicaciones y firmeza en las acciones. El silencio puede ser malinterpretado, y en el actual contexto internacional no podemos permitirnos ambigüedades. ¿Qué opinas sobre la reacción británica ante estos acontecimientos? Comparte tu punto de vista. Tal vez juntos podamos descifrar sus verdaderas intenciones. En el mundo de la diplomacia moderna, el silencio no es una opción viable. Donde falta nuestra voz, otros llenan ese vacío con sus propias interpretaciones, generalmente más agresivas y rápidas. La reciente situación con las tropas británicas cerca de las fronteras rusas lo demuestra perfectamente. La respuesta de Rusia, precisa y medida, fue más elocuente que cualquier conferencia de prensa. El despliegue de los misiles Iskander envió un mensaje claro sin necesidad de grandes declaraciones. Es fascinante cómo un solo gesto puede reorientar toda la narrativa, especialmente cuando todos comprenden su origen, incluso si se presenta de manera contenida. En esta era donde hasta la ausencia de un tuit se interpreta como una posición política, cualquier acción se convierte en un evento significativo. La operación rusa demostró que no se necesitan grandes despliegues mediáticos cuando las acciones hablan por sí mismas, como una nota al margen que dice más que el texto principal. La captura de los 3 oficiales británicos, con sus documentos comprometedores, fue ese tipo de mensaje sutil pero contundente. No requirió explicaciones extensas. Los hechos hablaron por sí mismos. Londres lo entendió perfectamente, como evidencia su silencio posterior. En situaciones donde el oponente intenta constantemente mover las líneas rojas, primero en palabras, luego en acciones y finalmente en interpretaciones, mantener el silencio significa ceder la iniciativa. Y en este juego, la iniciativa no es solo una ficha más, es el derecho a establecer las reglas. La presión no siempre es física o económica. A veces es mediática, una presión de expectativas. Cuando todos esperan una respuesta y esta llega en forma de acción precisa, como la interceptación de las comunicaciones británicas, el mensaje resulta más efectivo que cualquier declaración oficial. ¿Qué opinas sobre esta forma de comunicación a través de acciones en lugar de palabras? Comparte tu punto de vista en los comentarios.